es la sexta misión nacional. Cristo nos trajo el camino y la forma de caminar, pues también en este tiempo nos envía a misionar. Puso al alcance de las manos nuevas formas de comunicar, para que nunca decaiga nuestras ganas de misionar. Esta es la sexta misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Nunca bajemos los brazos y la alegría de misionar. El hermano que nos espera también con Dios quiere estar. Serán 9 semanas esta misión virtual, con gestos, talleres y charlas y trabajo grupal. Esta es la sexta misión nacional. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Como todo está conectado, a muchos más llegará. Buenas tardes, hermanos, paz y bien. Bienvenidos una vez más a otro webinario de esta sexta misión nacional de la OFS de Argentina. Hoy estoy muy contento porque me toca presentarme. Yo soy Sebastián Davis, soy hermano, pertenezco al Consejo Nacional de la OFS de Argentina. En este momento llevo el servicio de prensa y difusión dentro del Consejo y voy a tratar de acompañarlos hoy y presentarles a una persona muy especial que nos va a compartir su experiencia de vida en la región amazónica. Estamos hablando de una persona muy especial que tiene una vida muy particular. Nuestro invitado se llama Román Martín González, es médico clínico, tiene 36 años, es oriundo de la ciudad de Tandil, de la provincia de Buenos Aires, así que aparte de sus profesiones, supongo que sabrá de salamines, chacinados y especialidades del pago, ¿no es cierto, Román? Totalmente. Él trabaja en el hospital de Tandil, también tiene su consultorio privado y lo convocamos para este webinario porque en sus 36 años de vida tiene varios kilómetros acumulados. Su experiencia misionera, espero que al igual que a mí, realmente los pueda sorprender y conmover. Pero para no ocupar mucho espacio y darle entrada directamente a Román, que nos cuente un poquito cómo es esto de vivir una experiencia como hermano franciscano en territorio amazónico. Bueno, buenas tardes a todos. Primeramente, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es una gracia poder compartir con la familia franciscana un poco de la riqueza y de la experiencia que tuve la gracia y la oportunidad de vivenciar durante estos últimos 5 años. Ahora les voy a contar un poquito de lo que yo, desde mi llamado a la vida consagrada, dentro de esta espiritualidad tan maravillosa que Francisco tuvo el coraje de responderle a Dios, y desde hace ya más de 800 años tenemos el gozo de poder vivirla entre nosotros, de un santo que ha sido
yo creo que el pilar de unión, ¿no? El bálsamo que puede derretir todas las diferencias para acercar a todo ser humano desde cualquier punto del mundo, desde cualquier cultura, desde cualquier incluso religión, a la base fundamental que es a nuestra relación con Dios. En la simplicidad de aceptarse como es, de conocerse como Él es y de buscar lo más íntimo de su corazón, su verdadera identidad, que es ser hijo de Dios, ¿no? Y a partir de eso, buscar su propio camino de santidad. Pero bueno, para arrancar, quiero hacer como Francisco siempre hizo, ¿no? Tomar la palabra de Dios que siempre ilumina y invocar al Espíritu Santo para que en cada uno de nosotros, en este momento tan especial, podamos ser iluminados e inspirados, porque con seguridad Dios quiere hablar al corazón de cada uno de nosotros por medio de su palabra. Así que brevemente les voy a leer el Evangelio del día. Dale, En nombre del buenísimo. Espíritu Santo. Amén. Amén. La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Evangelio según San Lucas. Hay de ustedes, fariseos, que pagan el impuesto de la menta, de la ruda y de todas las legumbres, y descuidan la justicia y el amor de Dios. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Hay de ustedes, fariseos, porque les gusta ocupar el primer asiento en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Hay de ustedes, porque son como esos sepulcros que no se ven y sobre los cuales se camina sin saber. Un doctor de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, cuando hablas así, nos insultas también a nosotros. Y él le respondió: Hay de ustedes también, porque imponen a los demás cargas insoportables, pero ustedes no las tocan ni siquiera con un dedo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanito. Creo que acá resume un poco lo que voy a hablar, ¿no? Que muchas veces por buscar el camino, ¿no? Por estar viendo la manera de amar, nos olvidamos de lo fundamental que es amar, ¿no? Muchas veces buscamos el perfeccionismo por nuestras propias inquietudes o por nuestra propia autocrítica, y buscamos definitivamente y con cariño hacer lo mejor posible para agradar a Dios, y muchas veces nos olvidamos que lo único que Dios quiere es que lo amemos, ¿no? Y que por más que intentemos cumplir reglas o mantengamos un camino, lo importante y el objetivo final es amar a Dios, ¿no? Esa es la base de la vida del ser humano, el objetivo por cual fuimos creados, para donarnos a los otros y para permitirnos ser amados por Dios. Nada de lo que hagamos, por más que lo intentemos hacer perfecto, Dios lo necesita para amarnos, y lo único que quiere todo el tiempo es que nos dejemos amar por Él, ¿no? Y San Francisco tuvo esa gran inspiración, ese gran don de comprender que lo único que tenía que hacer era dejarse amar por Dios, ¿no? Y consecuentemente Él actúa y obra en nosotros para conseguir los milagros que consiguió por medio de Él, ¿sí? Como comentaban recién, bueno, yo les cuento, soy médico ya hace 12 años, me recibí en el año 2009 y después hice mi residencia en clínica médica en la ciudad de Buenos Aires, pero desde siempre me sentí inquietado y movido por el Espíritu Santo para donarme al otro. La forma en que Dios me marcó siempre fue la medicina, la cual para mí es una vocación. No soy médico, sino que hago medicina, pero lo que más me marcó en mi identidad es colocar el don que Dios me dio de poder
tener la gracia de estudiar medicina para donarme al prójimo, ¿no? Que es la base, como les decía, de nuestra vida y de nuestra misión. Comprender, descubrir el amor de Dios y después canalizar ese amor en el don que Dios nos dio y colocarlo al servicio, ¿no? Pero bueno, en ese camino, en esa búsqueda, como San Francisco también lo hizo, ¿no? Uno cuando descubre el amor de Dios intenta retribuir de alguna manera ese amor de la mejor manera, ¿no? Todos los que son padres saben que el hijo lo único que necesita del padre, el padre lo único que necesita de los hijos es amarlos, y los hijos muchas veces intentan darle un regalito que le guste, hacerlo mejor para que el papá la pase bien, y el chico puede hacer cualquier cosa, una galletita cruda, un papelito que no sirve para nada, pero lo importante es tener la gracia de hacer algo con amor, ¿no? Y bueno, en ese camino, en ese ímpetu, en un retiro de silencio que tuve en el 2009, sentí muy fuerte que Dios me llamaba a una vida de entrega más total o más absoluta o más radical a ese tipo de donación. Y bueno, como es la fe, ¿no? En esa experiencia con Dios, tuve el coraje de repente dejar todo, dejar casa, país, familia, una relación, todo porque sentí fuertemente que Dios me llamaba a ser de Él en una totalidad que era inefable, ¿no? Que lo único que me saciaba era corresponderlo con el don de mi vida, y que entendía que ese camino, por lo menos en ese momento, era servirlo con todo lo que yo era, ¿no? Y siempre me quedó muy claro que yo no era San Francisco, ni que tenía que ser como él, pero sí la vida de San Francisco me motivó a encontrar la vida de un santo que me identificaba en el sentido de esa radicalidad de entrega, ¿no? De poder decirle, entre comillas, no al mundo o a lo que el mundo ofrecía, porque había un amor mucho más grande que englobaba todo y que nada lo superaba, entonces que por el cual uno podía dejar todo lo que incluso le sonaba satisfactorio, ¿no? Que creo que fue la gran virtud de San Francisco y la marca que ha dejado en el legado de nuestra iglesia, que entendió que no tiene que ver con lo que uno hace, sino con lo que uno es, que es hijo de Dios, y en ese encuentro todo termina siendo muy superficial, ¿no? Y el sentimiento interno es tan grande que uno puede dejarlo todo y ser feliz por ese sentimiento interno de sentirse amado por Dios, ¿no? Y bueno, lo que siempre me pasó es que entendí, como les decía, que Dios no me llamaba a ser exactamente como San Francisco, pero sí a imitarlo en ese despojamiento total. Y siempre tuve en claro que parte de ese despojar era tal vez del cómo utilizar el don de la medicina, pero que ese don me iba a acompañar porque era parte de mi vocación, independientemente de cómo la ejerza. Y como fue Francisco el patrono de todo este caminar, y principalmente dentro de la vida franciscana, el Padre Pío, hice una experiencia con los franciscanos capuchinos acá en Buenos Aires, la cual tuvo muchísima riqueza y fue un momento de mucha gracia para comprender lo que Francisco había vivido, ¿no? Y cómo había sido su conversión y cómo había sido su encuentro personal con Dios. Y siempre fui buscando ese paralelismo de no querer ser Francisco, pero sí de querer imitar sus pasos. Dios siempre me hizo o me otorgó un corazón muy sensible a los más carenciados, y entonces nunca tuve problema en colocar el don de la medicina en los más pobres, porque realmente no era un esfuerzo, sino que para mí siempre era una alegría. Entonces siempre entendí que mi vocación iba a tener que tener ese vínculo con la medicina y con los pobres, ¿no? Así conocí una fraternidad, un instituto de vida consagrada, que es, digamos,
el estado de vida de monje o de fraile, de frei, no sé bien cómo se dice acá en Argentina, porque a veces se me mezcla el portugués. Acá, fraile y frei es la equivalencia. Bien, bien. Y bueno, y conocí este instituto que se llama Toca de Asís, que proviene de Toca es cueva, ¿no? Y es una fraternidad. Esperamos un instante que el salto seguramente en la conexión de Román. A ver si lo podemos recuperar en un ratito. Si no, mientras tanto, podríamos, Pablo, ir compartiendo alguno de los videitos como para que los hermanos que están compartiendo este stream puedan ir haciéndose una idea de esto que nos está comentando Román. ¿Podemos largar, por favor, el videíto de la experiencia en Boa Vista? Deus é a força, tem fé, misericórdia Ele é. Quando erramos, Ele é por nós. Mostra-nos o colo do Pai, com seu sangue libertador, livra do mal e da dor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Sem seu perdão quando eu cair, quem poderá me levantar? Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O sangue de Cristo nos resgatou. Ele ressuscitou. Grite pro mundo inteiro ouvir: Jesus Cristo é o Senhor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Deixa o teu medo e tem fé. Um novo tempo virá. Cristo está vivo, vivo entre nós, e um dia Ele voltará.
alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. Bien, hermanos, ahí estábamos viendo uno de los primeros videitos que nos va a compartir, que nos envió para compartir con nosotros Román. Él está volviendo, recién tuvo un pequeño percance con su computadora, me estaba avisando por el chat, se le había apagado su computadora, así que bueno, mientras le damos unos minutitos que está tratando de volver a establecer la conexión, les vamos contando como a manera de repaso hasta ahora de lo que pudimos ver. Román es un hombre, este hombrecito tandilense, una vida normal, con una sensibilidad hacia el servicio, hacia la misión, siempre en búsqueda de lo que Dios quiere para la vida. Nos comentó que comenzó su carrera de médico con una vocación de servicio. Yo no sé si Pablo, si te animás a pasar al estudio, quería compartir contigo, a ver si lo tenemos. Ahí parece que está volviendo Román. Lo tenemos de vuelta, Román. El coludo se mete en todos lados, hasta en internet, él no tiene problema. Mira, cuando hacemos este tipo de eventos, todo esto está permitido y es válido, digamos. Siempre se te va a colgar, va a tener salto de internet, te quedas sin batería en el celu, en la compu, así que todo bien. Nos estabas contando justamente sobre lo que es la obra de la Toca de Asís. Ahí nos habíamos quedado. Sí, bueno, como les decía, la Toca de Asís es un instituto de vida consagrada que fue fundado en 1994 por un sacerdote diocesano, Stigmatino, la verdad. Stigmatino es una fraternidad, él era seminarista de los Stigmatinos, que tienen, digamos, como carisma o como patronos a aquellos santos que han sido estigmatizados, como el Padre Pío, Santa Catarina de Siena, que fue estigmatizada de manera espiritual, no con las llagas en sí. Y bueno, él en aquel momento, mientras era seminarista, sintió un fuerte llamado en la Eucaristía a llevar, digamos, el amor de Dios como lo llevaba San Francisco en las cuevas de Asís hacia los leprosos, ¿no? Cuando él pudo encontrarse con Dios en su experiencia personal, el mundo le sabió diferente, digamos, y todo aquello que le causaba rechazo ya no había cómo causarlo porque encontraba en todo el amor de Dios, ¿no? Y en aquella época este padre Stigmatino sintió que el leproso de la época era la persona en situación de calle y entendió que Dios lo llamaba a crear un instituto en el cual se encuentren la necesidad humana de Dios, que es en la Sagrada Eucaristía, por tanto eran adoradores, y llevar todo ese amor, ese amor que ellos sentían y principalmente vivenciaban en la presencia eucarística a aquellos que eran los leprosos actuales, ¿no? Y en ese camino fue muy fuerte, fueron los primeros años que vivencié la vida fraterna, ¿no? En la cual teníamos ese dinamismo, ese trípode de vida fraterna, como vivía San Francisco, de amor eucarístico, como él siempre vivió y que no muchos conocen, ¿no? Pero el amor que San Francisco le tenía a la Eucaristía y el celo litúrgico que él tenía, pese a la simplicidad con la que vivía, se demuestra en las fuentes franciscanas que él, en toda iglesia que le entraba, hacía que los frailes la limpien de una manera muy celosa y celaba porque Jesús tenga las mejores condiciones
para ser adorado, ¿no? Y por otro lado, el pilar de los pobres, que Francisco veía a él, el Jesús crucificado, el Jesús dolido, y siempre quería saciar la sed de ese Jesús y el dolor, y él lo veía reflejado en ese tiempo en las personas en situación de calle. Entonces, nosotros en ese instituto vivíamos con personas en situación de calle que intentábamos, por los medios que teníamos, ayudarlos a recobrar su vínculo, a salir de la situación de calle, y desde esa experiencia de amor con nosotros, conocer a nuestro jefe, que era Dios, ¿no? Y que tengan su propia experiencia personal con Dios, tanto en la Eucaristía como en la vida personal con los otros frailes, ¿no? Y en esa época fue muy profunda porque encontré una parte de mi identidad que era el amor eucarístico, que era una parte que no había tenido mucha exploración durante mi adolescencia. Siempre vivía muchas obras de piedad, pero nunca tenía la gracia de conocer, ¿no? la presencia eucarística de Jesús de una manera más particular. Y nosotros en la vida fraterna rezábamos la liturgia de las horas, pero también teníamos 2 horas de adoración en silencio con Jesús, como si fuese una parte más contemplativa, y la vida contemplativa que San Francisco tuvo. Y eso me llevó a un autoconocimiento muy grande de mí y a tener la gracia de conocer la distancia, ¿no? entre Dios y el humano, pero a su vez, a pesar de esa distancia, el infinito amor que Él nos tiene, pese a nuestra nada, ¿no? Y ese fue el motor también para vivir todo con mucha más gratitud, y a partir de ahí ofrecerse al otro, ¿no? Con ese mismo amor, entendiendo que Dios se ofrece a cada uno de nosotros sin que nosotros podamos darle absolutamente nada y sin pedirnos nada, y de esa misma manera encontrarnos con el pobre en situación de calle principalmente, que no nos puede dar nada, pero amarlo como Dios nos ama sin esperar nada, ¿no? del otro. Y Román, esa experiencia... Sí. Este momento tan particular de tu vida, ¿en qué lugar te encuentra esta parte de la formación, este primer contacto? Perdón, se cortó. Esta etapa de tu formación, este encuentro con la obra y con los hermanos en situación de calle, ¿en qué lugar te encuentra? ¿En dónde se encuentra esa parte? ¿En qué fase formativa o en qué lugar físico? ¿En qué lugar físico te encuentras? ¿Ya habías dejado Argentina? Sí. Yo a partir de que empecé mi experiencia de la vida franciscana, toda la experiencia fue en Brasil. El primer año viví en Londrina, que es en el sur, en el estado de Paraná. El segundo año en Río de Janeiro, en la capital. El tercer año en San Pablo, donde inicié el noviciado. Y que en el noviciado, la verdad que como es el noviciado canónico, es un año de mayor reclutamiento y de mayor contacto con Dios, ¿no? De mayor intimidad. Pero los 2 primeros años de aspirantado y postulantado fueron siempre con un apostolado muy intenso con las personas en situación de calle, tanto en las calles de Paraná como en las calles de Río y en las Cracolandias, que son el lugar donde habitualmente los hermanos en situación de calle viven las 24 horas drogándose, ¿no? Y uno va a compartir y a estar con ellos en su dolor, a la espera, como María en la cruz, ¿no? De que alguno dé su grito de auxilio, para que sea la oportunidad de llevarlos a la casa e intentar en el convive fraterno, ¿no? En el día a día, que descubran lo que es el amor, lo que es la familia, lo que es la fraternidad, y que por sus propios deseos intenten salir de esa situación, ¿no? Pero lo que me pasaba en esa parte, que creo que es lo más importante del relato, que después les voy a resumir un poco, es que parte de mi identidad no la podía desarrollar de alguna manera, que era la medicina, ¿no? Que, como les decía, es parte de mi vocación, porque todo estaba muy subordinado a los pocos recursos que teníamos,
y el foco claramente era acompañar al pobre en su situación y no buscar un cambio radical, sino esperar la oportunidad que él quiera salir de esa situación, ¿no? Entonces me encontraba en situaciones médicas complicadas porque terminaba tal vez estando todo un día llevando a una persona desnutrida con tuberculosis al hospital y esperando a que sea atendido, a que lo auxilien, que era bastante difícil porque en general eran personas que terminaban siendo muy discriminadas por su situación y tal vez me pasaba 7, 8, 9 horas en la UPA esperando que lo atiendan para que después no le terminen haciendo el diagnóstico, siendo que yo ya desde el momento que me encontraba con la persona sabía lo que le pasaba y lo que había que hacer. Entonces eso producía interiormente una disrupción, ¿no? En lo que yo sabía que Dios me llamaba a hacer y lo que podía vivenciar en ese lugar. Y así fue que en ese mismo camino conocí a esta otra fraternidad que se llama San Francisco de Asís en la Providencia de Dios, que es una fraternidad también de espiritualidad franciscana, apadrinada por los hermanos menores, la rama tradicional de los menores que ustedes ya conocen, que entendió el llamado con otro rasgo de Francisco, que fue el abrazo con el leproso. Entonces, el apostolado y el carisma tenía que ver con abrazar al leproso actual, que en este caso el lema de la fraternidad era entender al leproso actual como aquel enfermo y excluido. Entonces, todas las obras que tenía era con personas enfermas y excluidas por cualquier motivo que sea. Los drogadictos, por ejemplo, las personas con HIV, las personas pobres y que no podían acceder al sistema de salud, los ribereños del Amazonas que eran pobres y no accedían a la salud por una cuestión de logística, las personas con capacidades diferentes. Entonces tenía hospitales para nenes con parálisis cerebral o enfermedades que hoy daban cierto rechazo, ¿no? Por estigmatizar a las personas por su condición o sus características físicas, los leprosarios y demás. Ahí nace una segunda fase en la cual yo sentía que, digamos, yo siempre entendí mi camino como un llamado personal y único, ¿no? Porque por eso Dios nos hizo así y no hay que, yo entiendo que en el camino a la santidad uno tiene que seguir los designios que el corazón le marca, ¿no? Y siempre siendo fiel a ser santo, ¿no? A buscar la santidad en la paz interior y en la coherencia con lo que uno entiende como su verdadera identidad mientras se va descubriendo. Y en esta primera fase yo entendí que descubrí la fase contemplativa y mi fase, digamos, de comprender a mi necesidad de eucarística, ¿no? Y después, en este segundo instituto, comencé a explorar con toda esa riqueza, ¿no? La medicina desde otra perspectiva totalmente diferente a la que venía haciendo antes de haber entrado al instituto, ¿no? Yo, como les dije, ya hacía 7 años que era médico y de repente Dios en este otro carisma me dio la oportunidad de explorar la medicina, la contemplación eucarística del pobre y del enfermo, que fue la segunda fase en la cual ustedes vieron un video en el cual hicimos una misión a Buenavista, que es Venezuela, en el momento que hubo una salida grande de refugiados que quedaban excluidos y varados en las terminales del límite con Brasil. Y bueno, ante el llamado de las Hermanas de la Caridad, que estaban asistiendo a ellos en alimentación y con ropa, nos pidieron de hacer una misión y de estar allá asistiendo a la parte médica, porque este carisma tenía más que ver con la medicina, ¿no? Así que sí. Las hermanas de la caridad, ahí se veía en el video que parte de la misión de toda la gente tienen el mismo hábito que es el hábito de Teresa de Calcuta, es la misma congregación. Exactamente, sí. En Brasil es mucho más frecuente que acá en Argentina que las fraternidades utilicen hábito las 24 horas. En las que yo estuve siempre tuve esa gracia, ¿no? Que nosotros utilizamos el hábito como algo habitual
como antes había hablado con vos antes de comenzar la charla, la vida consagrada, ¿no? Tiene una gracia de estado que es propia de quien deja todo por Dios, y Dios hace que cuando vos estás, digamos, te dispones a responder a esa vida tan radical, Dios responde multiplicando tus dones de una manera extraordinaria, ¿no? Y eso se ve muy reflejado cuando uno usa el hábito, que obviamente que es un compromiso muy grande, y todo el tiempo que te mirás al espejo, por más que tu humanidad te hable de otras cosas, intentás vivir la coherencia, como también un casado cuando ve su alianza, ¿no? Es una forma de recordar lo que uno está queriendo vivir y lo que al hacer los votos decide vivenciar, y eso te abre las puertas de la gracia de Estado a que tengas una respuesta de la gente en la cual no te vea a vos, sino que vea a Jesús en tus actitudes, ¿no? Y bueno, las hermanas de la caridad trabajan de esa manera, usando el hábito de la Santa Madre Teresa. Nosotros en esta fraternidad utilizamos también el hábito franciscano, y bueno, y eso se vivencia, te abre las puertas del corazón de las personas de una manera diferente, ¿no? Porque en su dolor, en su sufrimiento, no te ven a vos, sino que están viendo la mano de Francisco acobijándolos, ¿no? Y es un acto muy, muy fuerte. Y Contame, Román, te quería hacer una consultita. Ahí en el video también se veía que había un equipo integrado por varias personas, y a diferencia de lo que sería una misión itinerante donde vos vas con lo opuesto, esta que es una misión enfocada en brindar servicios de salud, se financia lo que ver ahí en el video recién. ¿Cómo sí, se consigue? este instituto, al igual que actualmente es la familia franciscana, tiene hermanos, tiene hermanas de vida consagrada, y también tiene una rama de laicos consagrados, ¿no? Que representaría un poco lo que es la familia franciscana secular. Estos laicos contribuyen, algunos sumando a proyectos para juntar recursos para que las obras sean sustentadas, y otros de forma misionaria. Nosotros armamos un proyecto misionario que se llama Amor que Cura, inspirado en la película de el santo Giuseppe Moscati, que es uno de los santos laicos de la Iglesia Católica, que era un médico santo y casto. Y la película, que es una película muy recomendable, se llama Amor que Cura, ¿sí? A partir de ahí armamos un proyecto en el cual nos juntábamos en Río de Janeiro todos los sábados y hacíamos una misión entre profesionales de la salud y no profesionales de la salud. Llevábamos médicos, enfermeros y dentistas a iniciar un sábado por medio. Un sábado lo llevamos a las cárceles de Río, y el otro sábado lo llevábamos a un basural, y ahí armábamos una carpa, llevábamos donaciones de medicamentos, alimentos, había momentos de recreación con los nenes, visita en las casas, y era un grupo de voluntarios de 70, 80 voluntarios. En general no era solamente de nuestra fraternidad, sino que se intentaba sumar a las otras fraternidades, a las hermanas de la caridad, a los franciscanos menores, a los capuchinos, a la Toca de Asís, que era esta otra fraternidad que nosotros participábamos, a todas las que se les ocurra. Cada misión eran 10, 11 congregaciones trabajando en comunión, y a su vez en el ecumenismo con otras religiones que también querían llevar el amor de Dios desde su lugar, ¿no? Entonces todo se iniciaba con una acción que una parte estaba destinada a la salud, en la cual se hacía un rodicio, un círculo, que las personas que querían ser atendidas pasaban por un triage en la enfermería, después pasaban por los médicos o los dentistas, por la farmacia a retirar los medicamentos que habían sido donados, y después podían pasar a otro sector que había voluntarios organizando, no de la rama médica, que podía ser la distribución de comida, el ropero, la recreación con los nenes, o se iba a visitar a las casas. Cada misión eran de 80, 90 voluntarios, y se atendía a muchísima gente.
desde ahí, cuando las Hermanas de la Caridad nos comentan su necesidad de su misión particular en Boavista, surge un nuevo tipo de misión itinerante, como vos decías, que fue llevar algunos voluntarios, muchos medicamentos y buena voluntad a distintos lugares. Entonces programábamos una misión de un mes y íbamos con 2, 3 médicos, 2 dentistas, una enfermera y 2 voluntarios, y hablábamos con los párrocos de la ciudad y nos poníamos en distintos puntos a asistir a los refugiados, ¿no? Entonces estábamos 2, 3 días en el comedor de las hermanas, 2 días en la casa de los jesuitas, 2 días en alguna ONG distinta para vivir el ecumenismo también, y bueno, y después terminábamos la asistencia con cada misión con la Santa Misa, ¿no? Todo eso siempre lo vivenciamos en la espiritualidad de la simplicidad y con lo que teníamos hacíamos. Nosotros llevábamos lo que nos permitían los aviones llenos de medicamentos de muestras gratis, digamos, cada valija nuestra eran kilos y kilos de medicamentos que llevábamos. Yo tenía un ecógrafo portátil y un electrocardiograma. Después hacíamos toda una logística de distribución de órdenes médicas y demás. Y bueno, y nos emprendíamos a lo que Dios nos permitía, ¿no? Eso fue una de las primeras misiones itinerantes que hicimos, y a partir de esa surgió lo que para mí fue un sueño y que creo que es el paraíso de todo misionario, que es poder concretar esa misión en África. Y eso fue ante la respuesta de una comunidad que se llama Shalom, que ellos tienen una misión en África, en Uganda particularmente. Y bueno, ahí conseguimos hacer con un poco más de dificultad la misma logística y llevar todo para allá. Si quieren pasar el video, aprovechamos y se muestran un poco de las imágenes de aquella misión. Va a tardar un ratito, tengan paciencia. Mighty Father, I believe. Do you believe? Yes, I believe. You created heaven and earth. Do you believe? Yes, I believe. I believe in Jesus Christ. Do you believe? Yes, I believe. Everlasting Son of God. Do you believe? Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son. In the Father's heart, do you believe? Yes, I believe. And through Him all things were made. Do you believe? Yes, I believe. He it was who saved us all. Do you believe? Yes, I believe. From heaven He came to earth. Do you believe? Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son. Holy Spirit, yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit, yes, I believe. All the Virgin Mary born, do you believe? Yes, I believe. By the Spirit
Spirit was in flesh, do you believe? Yes, I believe. So that death was crucified, do you believe? Yes, I believe. And he rose up from the dead, do you believe? Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. He ascended into heaven. Do you believe? Yes, I believe. And his kingdom has no end. Do you believe? Yes, I believe. In the Spirit, I believe. Do you believe? Yes, I believe. Lord, I the fire of all. Do you believe? Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Oh, yes, I believe in the Father and the Son and the Holy Spirit. Yes, I believe. Will the Father and the Son, do you believe? Yes, I believe. Puede ser un poquito como les decía, la misión de Uganda, ¿no? Que realmente fue una gracia y como les digo, es el paraíso misionario. Uganda, África es el paraíso misionario porque ahí entra un poco de nuestra humanidad, ¿no? Que uno inconscientemente siempre que se ofrece o se dona, inevitablemente espera o pretende que lo que hace tenga un resultado concreto, un cambio concreto, y no solamente eso, sino que más inconscientemente uno espera ser retribuido, ¿no? Y el pueblo africano tiene la gracia de, en su simplicidad, demostrar constantemente esa gratitud por cada una de las cosas que uno hace, y ante tanta necesidad, las pequeñas cosas realmente tienen un efecto muy, muy, muy grande. Entonces es inevitable querer quedarte a vivir en ese lugar, ¿no? Porque aquel que quiere dar su vida para los más pobres, ahí encuentra eso y encima se lleva el privilegio de tener el agradecimiento de un pueblo alegre, simple y bueno, y desde ya le digo, muchísimo más creyente de lo que uno se imagina. Pero bueno, básicamente para mí esa misión de Uganda fue como el nadir de comprender mi identidad misionaria, ¿no? Y como que de a poco en todos esos años fui encontrando el eslabón a eslabón lo que Dios creó para mi vida, ¿no? Y para mi ser, esta fase de ser misionario, de ser adorador, de ofrecerme a los más pobres y en estos 5 años encontrar mi propia identidad y mi propia relación con Dios, que independientemente de ir cambiando, ¿no? de lugar, siempre vivía el mismo eje de buscar la santidad en donde sentía que Dios me llamaba a estar, ¿no? Y bueno, después de un tiempo de ahí, viví en el Amazonas, estuve como médico misionario cerca del río Amazonas, en un pueblito llamado Óbidos, responsable de un barco hospital que navegaba por el río Amazonas y llevaba salud a los pueblos más distantes, y se hacían misiones parecidas a estas, pero de 15 a 20 días en el mismo Amazonas, en un barco que tenía lugar para hacer radiografías, mamografías, laboratorio, ecografía y demás. Y también fue una experiencia súper enriquecedora, fuerte y llena de gracia.
Pero bueno, llegó un momento que por algún motivo Dios me hizo dar cuenta que era momento de volver, de estar cerca de la familia, donde también tenía una misión acá en Argentina, en la ciudad natal, que tiene una realidad totalmente diferente, pero donde siempre uno encuentra esa manera de servir y de donarse. Y providencialmente me trae en el momento que todos estamos viviendo de la pandemia, donde realmente hay también mucha necesidad, donde antes nunca se hubiese imaginado que iba a haber, ¿no? Eh, pero siempre, un poco a modo de conclusión, ¿no? Eh, lo que he conseguido vivenciar en estos 5 años es la verdad del Evangelio, en que uno, cuando se dispone a servir a Dios incondicionalmente, no hay lugar, no hay manera que a Dios no le agrade, ¿no? Y no hay manera en la cual Dios no te retribuya por esa donación. Ser franciscano hoy no significa vivir la vida exactamente la vivió Francisco, sino tener el coraje de lanzarse a amar de una forma incondicional y muchas veces distinta a la del mundo actual, ¿no? Y sobre todo buscando esa donación y ese amor hacia los que más lo necesitan, que uno se lo tendría que preguntar: ¿dónde está mi leproso que tengo que abrazar, ¿no? Que es lo que creo que Dios le pide al franciscanismo actual. No buscar tanto lo que Francisco hizo, sino cómo él lo hizo o de la manera que lo hizo, que fue teniendo su propia experiencia con Dios, que fue tan grande, tan profunda, que hizo que pueda dejar todo lo que él creía que era una riqueza para encontrar la mayor riqueza, paradójicamente el más pobre, ¿no? Y un poquito como para cerrar, me parece, hay una frase muy linda, en realidad es un juego de palabras que esta fraternidad hizo, que me parece muy profundo, que es como un lema de vida, ¿no? Y si podemos después compartir el tercer video en un ratito, ahora que termine de hablar, es un poco el resumen de ver todos los lugares que uno puede encontrar a Dios en la diversidad de nuestra riqueza como iglesia, ¿no? Que tiene tantos trípodes, no solamente es rezar, no solamente es misionar, no solamente es ayudar, sino que es todo eso junto, y que todo eso es útil, y que todo eso es bueno, y que todo eso agrada a Dios, porque es el verbo que se hizo carne. Entonces no es solo en la palabra, sino también en la acción, y no es solo en la acción, sino también en la palabra, ¿no? Así que les comparto este tercer video. Pasa un poco rápido las frases, pero después lo pueden revivir cuantas veces quieran. Bien. Intensa es la frase que vimos en el video, ¿eh? Te quería hacer una consultita, Román, cuando allá al principio del webinario, escuchándote mientras te presentabas, dijiste algo que me llamó la atención y que creo que a más de uno de los hermanos del otro lado de la pantalla también. Vos dijiste: yo no soy médico, yo hago medicina. Y me pregunto, después de haber tenido la gracia
de haber caminado tantos lugares, de haber tomado contacto con tantas realidades diferentes. ¿Quién sos hoy? ¿Quién es Román Martín González? El hombre que hace medicina. Dentro de la formación uno comprende, ¿no?, que la identidad no está hecha de lo que hacemos, sino que es una ligación más profunda, ¿no? Yo me imaginé muchas veces, ¿no? Por el amor que le tengo a la medicina y lo que hago por medio de ella, si un día me quedo sin brazos, o me quedo sin poder hablar, o me quedo sin poder ver, qué sería de mí, quién sería, ¿no? Porque ya no podría hacer la medicina que hago hoy, y sin embargo no dejaría de ser Román. Yo creo que yo soy un siervo de Dios que lo que vino es a este mundo a donarse, a intentar ofrecer lo mejor de los dones que Dios me dio para, para conseguir retribuir un poco al mundo de la gracia del privilegio que tengo de haber descubierto sentirme amado por Él, ¿no? Y si alguna cosa hago de bien es simplemente porque me permito ser reflejo de su gran amor, ¿no? Entonces, si hay algo que yo soy hoy o que deseo ser, ¿no? Porque es el nuevo hombre que solamente lo voy a encontrar en la eternidad, ese reflejo de Dios en lo que hago, porque es el motor que me lleva a intentar vivir cada día y a intentar cada día, después de caer, volverme a levantar y reconstruirme, ¿no? O reinventarme. Muy bueno. Y hoy nos contabas ya sobre el final, la vida hoy te encuentra repatriado, vuelto otra vez al Pago Chico, cerca de la familia, trabajando. Hoy les mencionaba a los hermanos cuando te presentaba que tenés actividad en consultorio particular, estás prestando servicio en el hospital. ¿Se puede seguir encontrando al leproso, seguir sirviendo aún con este cambio de estado, en este diferente estado que estás ahora? Yo creo que cuando uno encuentra a Dios adentro de uno, uno puede hacer cualquier cosa, ¿no? Es lo que vivieron muchos santos en su desierto también, ¿no? Poder sobrellevar un montón de cuestiones externas que te pueden gustar más o menos, o encontrar dificultades, uno las sobrelleva porque intenta mantener vivo el motivo y el sentido de nuestra vida, que es el intentar retribuir o servir a Dios en lo que sea. Y si uno tiene en claro eso, independientemente de lo que venga para adelante, uno se reinventa, ¿no? Es lo mismo que muchos de ustedes que son seculares casados entienden en el matrimonio. Uno por amor a la familia, por amor a su mujer, se reinverte en cualquier circunstancia y en cualquier adversidad, buscando siempre una salida para, de cualquier manera, seguir amando, ¿no? Y yo creo que es un poco eso, es redescubrirse, pero nunca perder el sentido por el cual hacemos lo que hacemos y quiénes somos realmente, ¿no? Muy bueno. Realmente creo que a mí me dejas impresionado, y por lo que estoy viendo de los comentarios que van dejando los hermanos ahí en el chat de nuestra página de Facebook de OFS Argentina, sorprende tanto camino, tantos kilómetros, tantas experiencias en tan corta vida, en tan corto tiempo de vida, y realmente una gracia muy linda poder compartirla esta tarde con vos, y que quieras compartirla con nosotros, ¿no? Bueno, la gracia es mía, realmente es una alegría para mí poder estar compartiendo con ustedes. Les pido siempre que me tengan en sus oraciones, principalmente en estos momentos difíciles que estamos pasando como país, ¿no? Con todo esto de la pandemia, y principalmente rezar por todo el personal de salud,
que está trabajando incansablemente para combatir esto, pero en la gracia que también es nuestra misión y lo que Dios hoy nos llama a hacer, ¿no? Y lo que quería dejar ahora para esta segunda parte eran 2 preguntas muy simples, pero que sean motivadores para que cada grupo entienda que este webinar, este encuentro no fue casualidad, sino que claramente Dios le está pidiendo especialmente hoy a la OFS, que se redescubra como franciscanos del siglo XXI, ¿no? Y creo que la pregunta es, ¿cuáles son los leprosos de hoy en mi vida? ¿Sí? Y ¿cuál es el camino de reinventar a un San Francisco que, como en aquel siglo XII, vino a cambiar la realidad de la iglesia, respetándola y intentando acercar a las personas nuevamente con un ejemplo de coherencia? ¿Cuál es hoy ese camino que nosotros podemos transcurrir como grupo, ¿no? y recrear en este siglo XXI? Perfecto. Bueno, ahora cuando nos pasamos, seguimos la segunda mitad de nuestro webinario, que está llegando a su fin en esta etapa. Nos encontramos en breves instantes en la sala de reunión de la misión. Así que, por demás, para esta parte de este seminario me pareció en lo personal sumamente enriquecedor, y estoy casi seguro que para los hermanos que pudieron disfrutarlo también. Así que muchas gracias, Román. A ustedes. Nos vemos en el Meet. Dale, hasta luego. Paz y bien. Hasta luego. Esta es la sexta misión nacional. Cristo nos trajo el camino y la forma de caminar, pues también en este tiempo nos envía a misionar. Puso al alcance de las manos nuevas formas de comunicar, para que nunca decaiga nuestras ganas de misionar. Esta es la